Hoy queremos hablar de cerrar brechas. Qué importante que nosotros podamos mirar lo que dice la palabra relacionado a esto, porque una brecha es una rotura, es una abertura, es una separación que puede existir físicamente. Una brecha puede haber en un matrimonio, una brecha puede haber en una familia. Una brecha o una grieta, que es uno de los sinónimos, puede existir también en un edificio, en una construcción. Sea que la brecha esté en algo físico, sea que esté en alguna relación. Esas brechas siempre son aprovechadas por los enemigos de turno para poder ir resquebrajando, ir generando mayores conflictos, mayores problemas a toda esa estructura. Y qué importante que nosotros podamos identificar esas ranuras, esas grietas. Por ejemplo, ¿qué sería una brecha en una familia, en un matrimonio? Por ejemplo, los hijos saben demasiado bien cuando quieren conseguir algo, ¿verdad? Si acudir a papá o a mamá, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la situación. Y si ahí hay una brecha, si no hay un acuerdo, si no están unidos, sólidos en un mismo sentir, en un mismo planteamiento, en una misma dirección, finalmente quienes van a gobernar y hacer lo que quieren en su casa son los hijos. De repente se van a mamá y le dice la mamá: no te vas a ir. Pero después se van al papá y el papá le dice: sí, pero que tu mamá no sepa, ¿verdad? Yo sé que no pasa en tu casa, ¿verdad? O si pasa, bueno, saben que esas son brechas, son grietas donde no hay un acuerdo, que finalmente los hijos utilizan para siempre hacer lo que se les da la gana. En toda casa, en todo lugar, qué importante es que las brechas sean cerradas, porque la Biblia nos enseña que Satanás es un enemigo poderoso que busca destruir nuestras vidas. Y vos y yo tenemos que levantar los muros de protección, levantar esos muros teniendo cimientos firmes, sólidos en base a la palabra del Señor, para que el enemigo no pueda entrar como entró, por ejemplo, entre Adán y Eva a través de esa serpiente. Había una brecha. Una brecha donde aprovechó, le susurró, le dijo: no es tanto así como Dios les dijo, ese árbol, y empezó a manipular, a dar vueltas hasta conseguir finalmente lo que quería. Y tanto así que se desmoronó esa oportunidad tan linda que ellos tenían de seguir en el jardín del Edén, y fueron echados de ese lugar. Decí conmigo: esta mañana es momento de cerrar brechas. Hay una historia que quiero invitarte a abrir tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 12. Ese capítulo, si vos trajiste tu Biblia, queremos mirar en estos próximos minutos y extraer algunas enseñanzas de cómo se tuvo que cerrar grietas, se tuvieron que cerrar brechas en un lugar en específico, pero que tiene que ver con la vida toda de uno. Dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo, ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Joás fue un rey que vamos a ver en los siguientes pasajes. Ordenó que se cierren grietas que había en el templo, brechas que había en el templo. Pero para cerrar brechas y empezando a entrar en nuestro tema de hoy, en primer lugar tenemos que hacer algo que tuvo que aprender a hacer Joás. En primer lugar, para cerrar brechas, yo debo aprender a moverme bajo autoridad. Tengo que aprender a hacerlo. Dice la Biblia acá en el versículo 2: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. O sea, esto implica, porque de hecho está escrito en la palabra del Señor, que cuando Joiada murió, Joás ya no hizo lo recto ante los ojos del Señor.
Se rodeó de otra gente que tenía principios diferentes, de otra gente que no seguía las mismas bases. Y después de la muerte del consagrado sacerdote, Joás cayó en manos de consejeros impíos que voltearon su corazón a las prácticas canaanitas que había en ese tiempo. Y dejó de hacer lo recto ante los ojos del Señor. ¿Saben qué? Joiada era un sacerdote del Señor que había tenido un protagonismo especial. Por ejemplo, cuando usted abre su Biblia, Nehemías capítulo 3, a mí es uno de los capítulos que más me encanta de la palabra del Señor por el sentido profético, espiritual, porque habla todo ese capítulo de cerrar los muros del pueblo de Israel y habían puertas en específico que cada uno tenía un significado y cada una de las puertas tenía algo que ver con el pueblo del Señor. Y la Biblia menciona en Nehemías capítulo 3, entre los que reconstruyeron los muros, entre los que cerraron esos lugares, fíjense que la Biblia dice la puerta vieja. Si usted mira el capítulo 3 de Nehemías, había diferentes puertas: la del muladar, la de las ovejas, la del pescado, la de la fuente, puertas muy interesantes. Y dice la puerta vieja fue restaurada ¿por quién? Joiada, el sacerdote, hijo de Pasea y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Fíjense, la puerta vieja. Cualquiera de nosotros se pondría a analizar, y si hoy hablamos con alguien que se dedica al rubro de la construcción, normalmente cuando hay algo que está viejo, la gente te dice: no, cambia nomás ya esto, ¿verdad? Echá y poner nuevo, ¿verdad? No, esta puerta ya está vieja, podemos arreglar, pero está viejo ya, mejor tirá y poner algo nuevo, ¿verdad? De repente, personalmente, a mí me parece innecesario, si encontramos, bueno, algo viejo, reconstruir, porque acá era reconstruir la puerta vieja. De hecho, a nadie de nosotros nos gusta lo viejo, ¿verdad? ¿O sí les gusta lo viejo? ¿Verdad? Comida vieja no nos gusta, ¿verdad? Ropa vieja, ¿verdad? De repente, esposa vieja, no, mentira, ¿eh? Amén, dijo un hermano. No, normalmente le pillaron, bueno, pero normalmente lo que sea viejo, uno dice: quiero lo nuevo, lo que está ahí. Pero ¿saben qué? Necesitamos entender en un sentido espiritual, porque los principios del Señor por algo están, que Dios es un Dios antiguo, que desde el inicio tiene establecido principios, normas, mandamientos que no han cambiado con el tiempo. Acá se debía reparar la puerta vieja, no habrá faltado quien sugería que no se haga eso. Pero creo que Dios mandó reconstruir también, no reemplazar, sino reconstruir la puerta vieja, porque el Señor quería enseñar al pueblo que a pesar de que los tiempos pueden cambiar, de que las cosas se pueden modernizar, Dios sigue siendo Dios. Lo que Él llamaba pecado antes, sigue llamando pecado hoy en día. Los principios que Él había establecido, aunque los ha establecido desde miles de años antes, hoy en día siguen siendo los mismos. La palabra de Dios es vieja, si vamos a ir a mirar, ya tiene un tiempo, no es algo nuevo, no es el libro más nuevo que salió, no fue publicado en el 2024, ni siquiera en el 2010, no, es antiguo. Y hay bases, hay fundamentos, hay principios que no pueden modernizarse. Cada una de esas puertas que era reconstruida en Nehemías capítulo 3 tenía alguien encargado, y cada uno de los encargados tenía un nombre, como en este caso Joiada, y cada nombre tenía un significado, porque en el tiempo antiguo todos los nombres tenían un significado. Y saben que Joiada significa Dios sabe, Dios conoce. Y Dios sabe y Dios conoce que en este tiempo necesitamos restaurar ciertas cosas que tal vez son viejas, como por ejemplo movernos bajo autoridad. Es algo que hoy en día la tendencia nos llama a decir: no, ya no es así, cada uno hace lo que quiere. Y qué tremendo que acá el propio rey Joás, dice la palabra, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. No da gusto
no es lo que más nos agrada, pero es lo que nos lleva a hacer muchas veces lo recto ante los ojos del Señor. La palabra del Señor nos desafía y siempre nos dice el primer mandamiento con propósito en la Biblia, ¿cuál es? Decirle al que está a tu lado entonces, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre, ¿para qué? ¿Verdad? Todos queremos más días y es el primer mandamiento que tiene una promesa ahí puesta. Honrarle al papá, a la mamá, y eso tiene que ver con obedecer, con movernos bajo autoridad. Eso es importante en la casa, papá y mamá. ¿Saben qué? Para cerrar brechas. Qué importante es que en tu casa vos puedas hacer las reglas claras para que los hijos se muevan bajo autoridad. No es el hijo, no es la hija la que tiene que gobernar la casa. Sos vos papá, sos vos mamá. ¿Amén o no amén? Porque ¿saben qué? Cuando en una casa no hay el orden correcto, no se mueven bajo autoridad, cada uno hace lo que quiere. Y un hijo siente o desea pintar la casa de cualquier parte, imagínense, qué desastre va a ser. Otro de los hijos no, hoy no quiero comer, entonces no come, o quiere comer de todo y después le duele la panza. Cuando no hay un orden, la cosa se pone complicada. Para que le vaya bien a tu casa tiene que haber un orden. Para que en tu negocio, tal vez esto puede servir para alguien que está en el lugar de trabajo, tiene que haber un orden. Ahí, si cada uno en la empresa hace lo que siente la gana, vos querés que se venda más, otro dice, no, yo creo que hay que administrar mejor, y vos querés que se vaya. Tiene que haber un orden. En la casa del Señor ocurre lo mismo. En segundo lugar, para cerrar brechas, tiene que haber obediencia. Fíjense, primero Joás, el rey, se movía bajo lo que el profeta le iba indicando. Pero fíjense lo que pasaba ahora. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 4 en adelante. Y Joás, el rey, dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Había dado una orden Joás, versículo 6 dice: pero el año 23, había pasado un tiempo, pero el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. El rey había dado una orden y los sacerdotes no, había pasado un tiempo y no la habían ejecutado. Pasaron años, volvió a mirar, no estaba reparado lo que había tenido que ser reparado. Pero él dio una orden bien clara: no se preocupe que no voy a pedir ofrendas ni nada por el estilo. Acá el versículo 4 menciona que él dijo: bueno, a partir de ahora todo el dinero que se pueda dar, todo el dinero consagrado, y tenían tres diferentes maneras de dar el dinero en rescate por cada persona. Era algo que en el Antiguo Testamento se daba como expiación, como ofrenda que se iba entregando para ser libre del pecado, de lo que había hecho. Todavía el Señor no había muerto en la cruz y resucitado. Daban dinero según lo estipulado, que era lo que había estado rigiéndose, era el porcentaje que había estado marcado en ese tiempo, o todo el dinero que cada uno de su propia voluntad quería dar. Fíjense que 2 veces había ordenado. Primero en el versículo 4 y 5 les ordenó: a partir de ahora lo que se junte va a ser para reparar el templo. Ya no pueden haber grietas, ya no tienen que haber brechas en este lugar. 2 veces Joás dio la orden y no se había hecho, no se había ejecutado lo que él quería. Hay un capítulo paralelo, sin cerrar ahí, de Segunda Reyes 12, Segunda Crónicas 24, que también relata lo que tenía que ver con esta parte de la historia. Versículo 5 nos muestra, ampliando un poquitito más el concepto de lo que el rey establecía. Dice 2 Crónicas 24, 5: y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas, ¿qué pasó con ellos? No pusieron
diligencia. Él les dijo, y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. O sea, le habían dicho, hagan esto, pero no hicieron eso. ¿Saben qué, hermanos? Hay cosas en las que Dios quiere que vos y yo pongamos diligencia. Hay cosas en las cuales el Señor nos desafía a que nosotros seamos diligentes en esto. Ser diligente es poner cuidado, es poner atención especial en algo. Lo triste es cuando nosotros somos como esos levitas que tenían la orden de poner diligencia en eso y no lo hacían. Joás, acá en otras palabras, lo que él estaba tratando de decir al pueblo, bueno, es tiempo de reparar el templo, es tiempo de que las grietas se cierren, vamos a reparar, vamos a arreglar todo. ¿Sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Yo hoy quiero proclamar a tu vida que llega el tiempo de cerrar todas esas brechas que puedan hacer que la cosa esté rota, que no esté reparada. Esas brechas que pueden haber en tu vida, que pueden haber en tu familia, que pueden haber en tus finanzas. Es tiempo de que esas brechas se cierren hoy. ¿Amén o no amén? Que eso se termine. Qué importante que nosotros podamos poner diligencia en aquello que el Señor quiere que pongamos diligencia. Aquellos que están decididos, que reciben la orden y viven en obediencia, cierran brechas. Y cuando uno está decidido a cerrar brechas, va a experimentar cómo Jehová va a proveer. Porque saben que los hijos de Dios en este tiempo no podemos seguir andando con grietas abiertas, con brechas. Es tiempo de sujetarnos, de ordenarnos para que Dios pueda repararnos. Pueda el Señor moldearnos conforme a su voluntad para todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Dios quiere dar bendición y a veces esas brechas hacen que pase por ahí la bendición y no podamos retenerla. Que muchas veces recibimos la bendición de Dios, pero ¿qué pasa? Hay grietas, hay brechas y hacen que eso se pierda, que lo desperdiciemos. Hay muchos hijos de Dios que viven muy por debajo de sus posibilidades por el simple hecho de que no ponen diligencia en aquello que el Señor quiere que pongamos diligencia. Sabemos que debemos leer la palabra, sabemos que debemos orar, pero dejamos brechas abiertas, grietas, y el enemigo aprovecha. Si vos y yo no nos llenamos de la palabra, nos llenamos de mensajes que pueden llegar por acá, de videos que pueden llegar, y nos vamos llenando de comentarios que pueden llenar, y vos y yo tenemos que llenarnos de la palabra. Dejar de tener esas brechas abiertas. Y tercero y último, para cerrar brechas, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que trabajar. ¿Amén o no amén? Hay que trabajar. Dice la Biblia, versículo 7, llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote. 2 veces había dado la orden, no se había hecho. Pero llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestras familias, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Versículo 11, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Qué importante que nosotros podamos empezar a trabajar en qué, en cerrar brechas. Cerrar esas brechas que te están robando bendiciones en tus finanzas. Cerrar esas brechas que te están robando bendiciones en tu área ministerial. Cerrar esas brechas que te están lastimando en tu salud física. Cerrar esas brechas que te están lastimando en tus emociones, en tus sentimientos, en tu ministerio. Saben que acá había 3 unciones, por así decirlo, trabajando en un mismo objetivo: la del rey Joás, la de los sacerdotes y ahora la de los servidores. Y es tremendo porque cuando el rey da una orden, los sacerdotes la pasan al pueblo y los servidores ejecutan. Las grietas se cierran. Las grietas se cierran. Y Dios va a levantar en este tiempo, ¿saben qué? A hombres y mujeres como los que dice acá la palabra. El versículo 11, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová.
¿Saben que esto es tremendo? Carpinteros y maestros. Decirle al que está a tu lado, carpintero y maestro. Carpinteros así como Jesús. Porque la Biblia dice que su padre era carpintero, él también fue carpintero. Carpinteros para trabajar en la reparación y en la construcción de nuevos, no solo nuevos elementos que puedan cerrar esas grietas, que puedan tapar lo que había ahí abierto. El carpintero, cuando ve algo deforme, cuando ve algo mal, ahí empieza a mirar, empieza a analizar. Y para él es un desafío restaurar aquello que no estaba bien. Y empieza a lijar, empieza a limpiar, a quitar las malezas, empieza a cortar lo que de repente estaba de más. Vuelve a limpiarlo y empieza a pintar para dejarlo como nuevo. Carpinteros así como Jesús, reconstruir cosas viejas. A veces el carpintero tiene que clavar para volver a unir algo que se había distanciado, se había separado. Tal vez hoy te estás volviendo a la casa del Señor y estabas separado de Él, y el Señor hoy va a tener que empezar a clavar para volver a unirte junto con Él. Tal vez vos hoy viniste como puede estar un mueble en putrefacción. Tal vez tu salud física, vos decís, hay gente que dice estoy podrido por dentro. Pero tal vez no es tu salud, tal vez es el sentir que tenés en la vida. Te sentís como mal, como alguien dejado, alguien ahí que está mal, alguien que no está bien de ninguna manera. Ahí viene el carpintero para empezar a lijar lo que hay que sacar las malezas, sacar lo que no viene de Él, y empezar a lijar y a poner las cosas nuevas para volver a pintarte, poner una unción nueva sobre tu vida. La palabra dice que ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y también a los maestros. ¿Quién es el maestro de los maestros? Nuestro Señor. El maestro es una persona que guía, una persona que instruye, que ayuda en el proceso de adquirir conocimiento, comprensión o habilidades. Y los maestros son importantes. Los maestros son importantes para reparar las grietas. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que enseñar. Entre las cosas que tiene que enseñar es cómo se hicieron las cosas antes, cómo vienen siendo las cosas, por qué ahora hay esto, y empieza a contar la historia de antes. Porque si no hay maestros, ¿saben qué va a ocurrir? Lo de Jueces. Jueces capítulo 2 versículo 10, en la palabra del Señor menciona y dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, una generación que murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Se necesita maestros para que no ocurra que se levanten generaciones que no conozcan lo bueno. Saben que hay victoria para nuestras casas, para nuestra vida. Y yo creo que hay gente que se va a levantar en este tiempo a reparar esas brechas que estaban abiertas. Y el Señor nos llama a nosotros a ser como esos carpinteros y maestros. Papá, mamá, vos que estás en este lugar, el Señor te está desafiando a que vos seas el que ponga las manos en la obra, el que empiece a quitar lo que no está bien, lo que está mal, lo que no está en buenas condiciones, a agregar. Si hay que cortar y agregar otra cosa, hacelo a medida y agregarlo, hacelo a medida para que llegue al corazón de tu hijo, de tu hija, y ponerlo ahí. Porque puede ser que ese mueble que hoy está arruinado, vos lo construiste y no lo cuidaste. Puede ser el mueble de tu matrimonio, puede ser el mueble de tu casa, de tus hijos. Qué importante que nosotros podamos hacerlo, que seamos no solo carpinteros, sino también maestros. Porque no es solo hacer algo, es enseñar, es transmitir. Papá, mamá, hay principios demasiado buenos que te llevaron a vos a ser lo que hoy sos, en las cosas buenas. Y hoy en día vivimos en un mundo donde todo es tan rápido, tan
estamos tan ansiosos, corriendo por todo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a transmitir conocimiento, verdades, vivencias, experiencias que puedan ayudar y bendecir a los tuyos? A enfrentar ciertas cosas, porque recordate que un día lo que hoy a ellos les aflige, a vos te afligía, a mí me afligía. Y sentíamos que el mundo se terminaba en ese lugar. Pero no se terminó y pudimos vencer. Qué bendición que hoy puedan levantarse hombres y mujeres así. ¿Saben qué? Los carpinteros, cuando ven que algo está mal, cuando algo está podrido, algo está, si ellos saben que esto es algo que hay que reparar, ellos no se están plagueando diciendo ¿cómo se va a pudrir así? ¿Cómo? Yo no quiero guácala, no quiero tocar. No andan diciendo eso. Ellos saben que hay una misión, que hay algo que van a tener que hacer, que hay cosas que van a tener que quitar. ¿Dónde están los carpinteros, las carpinteras que se van a levantar a refaccionar, a lijar, a pulir, limpiar y volver a pintar lo que hay que hacer? Porque hoy puede alguien verle a una persona y decir: está muy mal, está ya tan dañada, tan dañado. Ahí se necesita el carpintero. ¿Cuántos fueron así con nosotros? Y esas son las personas que nos marcan para bien. Los que en esos momentos estuvieron ahí para ayudarnos a cerrar esas grietas. Para cerrar esas grietas. Y ¿saben qué? Les quiero mostrar algo poderoso. Porque hoy cuando miraba, dice acá la palabra en el versículo 11, que daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Pero dice: y ellos gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Fíjense, el dinero se daba ya no a los sacerdotes, sino a los carpinteros y a los maestros. Cuando vos te pongas en la brecha para cerrar esas grietas, para cerrar esas brechas que ahí estaban abiertas, el Señor va a poner provisión en tus manos. Porque el Señor está buscando quienes se van a poner en la brecha para restaurar, para reparar aquello que no era su voluntad que siga así. Aquellos que están dispuestos a quitar madera vieja, poner la nueva, esa unción fresca. Cuando hay alguien que se pone en la brecha para hacer aquello que Dios anhela, no va a tener necesidad de ningún bien, porque va a conocerle a Dios como sustentador y como proveedor. Cuando vos y yo nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se empieza a ocupar de las nuestras. Él ve: aquí hay un hombre, aquí hay una mujer que entendieron que yo quiero que ellos empiecen por su casa. ¿De qué les sirve ganar el mundo entero y perder su casa? Y empiezan a restaurar su casa ahí. El Señor va a empezar a obrar. Cuando ve que en lo diferente que vas haciendo te pongas en el camino correcto. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 22 versículo 30: busqué a alguien que se pusiera en la brecha ante mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero ¿qué ocurrió? No encontré a nadie. Hoy en día vivimos en tiempos de mucho egoísmo, donde nos preocupamos por nosotros y nadie más que por nosotros. Ya no hay gente dispuesta a estar en la brecha por otros, para arreglar lo que hay que arreglar, para llevar la palabra que hay que llevar. Mi amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor quiere llevar y usar tu vida para marcar la diferencia en muchos. Pero vos y yo necesitamos estar dispuestos a abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón al Señor, para que Él verdaderamente pueda obrar, y estar dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Hoy en día la gente ya no busca una carrera, una profesión, muchas veces por vocación. Busca y dice: ¿dónde puedo ganar más dinero? ¿Dónde se gana dinero más fácil? Y hacemos las cosas por dinero. Hay gente que abandonó lo que ama, lo que estaba llamado a hacer, porque en otro lugar iba a tener más dinero. Si vamos a profundizar, hay gente que dice: me voy a ir a casar con fulano o fulana porque tiene. No es por amor.
¿Hasta qué punto llegamos? A veces padres que le dicen a su hijo: ¿sabe qué? Pégate a ese tiene plata. Y empezamos a abrir brechas. Hoy en día la gente ya no sabe confiar. Este viene con cuál intención. Y el Señor nos llama a ponernos en la brecha, a dejar nuestras cosas para hacer las cosas que a Él le agrada. Y el Señor es aquel que puede traer bendición, que no añada tristeza. Pero para eso hay brechas que tenemos que cerrar, pero también hay ciertas puertas que tenemos que abrir. La puerta que tenemos que abrir es la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda entrar. Y las brechas que tenemos que cerrar son todos aquellos lugares que el enemigo puede usar. Porque ¿saben cuál es la verdad? Que Jesús entra por la puerta que nosotros le abrimos, pero Satanás entra por la brecha que no cerramos. A veces, ¿qué pasa? A veces, ¿qué ocurre? Nosotros decimos: todo esto que se ve allá dejo algo, pero ahí no se ve, no entran luego los visitantes en ese lugar. Y esa grieta, esa brecha es lo que empieza a desestabilizar todo. ¿Cuáles son esas brechas, mi querido amigo, mi querida amiga, que hay en tu vida por las cuales el enemigo puede seguir entrando? Tal vez nadie sabe que vos ahí en lo oculto estás consumiendo pornografía. Y esa es una brecha abierta que te está lastimando. Nadie la ve. Tal vez la brecha de amistades que no te bendicen en los comentarios, en las cosas que van diciendo y van generando cosas acá en tu vida. Sabes cuál es tu llamado, sabes cuál es el propósito, pero te desafecta. Qué importante que en este tiempo podamos estar alerta y estar dispuestos a luchar para cerrar brechas. Porque hoy es día para que cerrar brechas. ¿Y saben qué? Cerramos brechas cuando nosotros dejamos de quejarnos y empezamos, por ejemplo, a congregarnos, a estar ahí fijos con eso. Cerramos brechas cuando dejamos de criticar y empezamos a alabar. Decimos: yo ya no voy a ser aquel que tenga el espíritu de crítica de todo, que por qué esto, por qué no lo otro, por qué este color y no el otro, por qué no esta forma y no. Y empiezo a alabar. Yo hago esto por vos, Señor, no por quien esté enfrente, adelante, atrás, al costado, no por cómo sea quien esté o quien. Yo lo hago por vos. Cerramos brechas cuando dejamos de acusar y empezamos a ayudar. Porque el acusador, de hecho, en la palabra dice bien en claro quién es. El acusador es el diablo. Y cuando voy yo, estamos ahí acusando. ¿Quién nos está inspirando? Cerramos brechas cuando dejamos de dudar y empezamos a orar. Por eso en la vida hay gente que vive todo el tiempo con dudas y tiene brechas. ¿Será que voy a poder? ¿Será que no voy a poder? ¿Será que me va a querer? ¿Será que no me va a querer? ¿Será que esta vez va a funcionar o no va a funcionar? En vez de dudar por todo, empecemos a orar por todo. Y después de orar, empecemos a actuar. Cerramos brechas cuando dejamos de dividir y empezamos a servir. Cuando dejamos de victimizarnos por todo y empezamos a santificarnos. Esta mañana es mañana para cerrar brechas y permitir que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. ¿Saben qué? Cuando se cierran brechas, se cierran las oportunidades para que se disperse, para que se pierda algo de lo que el Señor quiere darnos. El Señor en su palabra dice que Él quiere poner vino nuevo en odres nuevos. Porque en los odres viejos no se podía poner porque se iban a romper y se iba a perder lo que tenía. La palabra del Señor menciona también que hay mucha gente que trabaja, que se esfuerza, recibe su jornal, pero recibe como en saco que roto y pierde. ¿Por qué? Porque hay brechas. Y esas brechas tenemos que cerrar. No siempre da gusto, no siempre es lo más agradable, pero siempre la palabra funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Movernos bajo autoridad, decirle al Señor: Señor, si en este lugar donde yo estoy trabajando, él o ella es la jefa, el dueño, el presidente, si vos estás trabajando en ese lugar, movete bajo esa autoridad.
Honrá, sé el funcionario más íntegro, más correcto, el más puntual, el que más esté ahí en ese lugar. Movete bajo esa obediencia. Y si no te gusta, si no compartís, bueno, busca otra oportunidad de trabajo. En la casa, ahí con tu papá, con tu mamá, si vivís bajo la casa de tus padres, entonces movete bajo obediencia. Te puede gustar todo, no te puede gustar, podés compartir, no. Movernos bajo ese principio va a traer bendición a nuestra vida. Actuar en obediencia. Esto no se iba a reparar a menos que de una vez por todas. Fíjense, 2 veces se le dijo, no hicieron. Pero cuando recién se reparó, cuando se hizo. Pero la palabra dice que no son, en Romanos 4:13, si querés dejar ahí como el pasaje, que no son los oidores de la ley los justificados ante Él, sino los hacedores de la ley. Entonces es Romanos 2:13 o 4:13, uno de los dos. Qué importante que nosotros podamos mirar y analizar en nuestra vida qué tanto estamos haciendo aquello que el Señor nos ha dejado, aquello que el Señor nos ha inspirado, aquello que el Señor nos ha ordenado. Y que cuando tengamos en claro lo que hay que hacer, trabajemos. Porque ellos se movieron, entendieron que había un orden, entendieron que había que obedecer. Pero si solamente lo entendían y no se ponían a trabajar, no iba a pasar nada. Que en este tiempo puedas levantarte y ser de aquellos carpinteros, aquellos maestros. Haciendo como carpintero vas a bendecir a muchos. Siendo ese maestro que tanta gente necesita, vas a hacer mucho. Muchos hijos están necesitando a ese papá, no solo de nombre, ese papá que le diga, así esto es. Esa mamá que le diga a su hijo, a su hija, así esto es. Si vos tenés la bendición de tener a tus padres y tal vez ellos no fueron inculcados con eso, acércate vos y pedile consejo. Porque sabes que todo papá, toda mamá tiene experiencias buenas y malas, y de todas hay lecciones que se pueden aprender. Puedes aprender lecciones, porque una vez hubo un joven que me dijo, mi papá es un fracasado, no, ¿para qué voy a hablar con él? Todo lo que emprendió siempre le salió mal. Y yo le dije, ¿sabes qué? Entonces anda a preguntarle, porque él me dijo, mi papá está luego en depresión, no quiere. Anda a preguntarle cuáles fueron los errores que él cometió, que él te diga. Porque de esos errores podés aprender para no volver a cometer. Y 2 semanas después vino el joven, y ¿saben qué me dijo? Cosas que cuando hablaba con él, porque esta semana fue esa segunda semana, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo que su peor error fue confiar en tal o cual persona. Le traicionó a esa persona. Y me dijo, y el pastor de su iglesia le había dicho luego que esa persona no era para hacer negocio con él. El principio del yugo desigual, de no moverse en bendición. Y su papá le dijo, fue confiar. No le dijo esos términos, pero le dijo de esa manera. Le dijo, mi otro error y le contó otro negocio fue que yo dejé nomás todo así. Yo pensé que ya me iba a generar cuando yo venía a buscar, y cuando vine ya no había nada. Se aprende de los errores, se aprende de las cosas buenas también. Pero esta mañana decí conmigo, yo voy a cerrar todas las brechas que el enemigo pueda usar. Si a alguien voy a abrir la puerta, va a ser al Señor. Y si a alguien se la voy a cerrar desde esta mañana, es al diablo mentiroso.